Buen día a todos. Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la presentación de la nueva ciudad analítica. Agradecemos de parte de toda la revista a Tucumán, a la Universidad de Tucumán y especialmente a Miguel López la invitación y también a nuestra invitada Débora y José, que va a ser uno de los lectores en nuestra presentación de hoy. Eh, a ver si se puede apagar el... Ahí está. Esta revista, La Ciudad Analítica, es una revista del ICTEBA, que es el Instituto de Formación, Investigación y Enseñanza en Psicoanálisis, creada el 4 de agosto de 1998 por decisión de Jacques Alain Miller, y que se encuentra en relación al Instituto del Campo Freudiano. Esta revista contó con 4 números anteriores dedicados a los 4 objetos: el oral, anal, la mirada y la voz, los 4 objetos lacanianos y freudianos también. Y este año se lanza una nueva serie que tendrá como tema de los próximos 4 números, los 4 discursos de Lacan, con dirección de Marina Recalde y Gabriela Greenbaum y un nuevo staff. El nuevo número, bueno, está dedicado al discurso de la histeria, titulado Verdad, ¿no? Que no sé si lo tienen ahí, pero acá está, ¿no? Bueno, ahí. Bien. Cada presentación que vamos haciendo en la revista toma una parte de la revista con distintos rasgos. Hoy esta presentación estará dispuesta en tres partes, digamos, y tomará el rasgo de, primero, la presentación de Débora, por qué el 17, por qué el seminario 17. La segunda parte es por qué forma parte de la ciudad la revista. Y la tercera parte es presentar la novedad de una práctica, tomando un síntoma de la época y qué dice el psicoanálisis de este síntoma de la época epocal. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestra invitada. Es Débora Niskaner, miembro de la EOL y de la MP, docente del ICDEVA y del IOM 2, directora de la publicación 2022-2023 del libro de la colección de orientación lacaniana, la COL, con sus 2 publicaciones, el objeto A, en las 2 publicaciones últimas, el objeto A en la experiencia analítica y el 1 en la experiencia analítica. Luego tenemos a Miguel López, que es miembro de la EOL y de la MP, del CID Tucumán y OM2, docente e investigador en la Facultad de Psicología de Tucumán, magíster en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM. Y José Ignacio Sananes, que es psiquiatra, trabaja en Proyecto Suma, practicante del psicoanálisis, integrante del staff de la Ciudad Analítica. Bueno, ellos 3 nos van a acompañar hoy en nuestra conversación. Así que le doy la palabra a Débora, que va a iniciar la conversación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al staff de la Ciudad Analítica, en particular a Juan, que recibí de él la invitación. Buenos días para todos y por intermedio de Juan agradezco a Graciela Broski, directora de la publicación, Marina Recalde, directora de redacción, y Gabriela Greenbaum, asesora de redacción. Y la especial también, el especial agradecimiento a Miguel López por esta invitación en Tucumán y a todo lo que ofreció de su logística. Bueno, el título un poco consensuado con el staff de la revista es La no verdad de la práctica. Flor de título y un poco provocador. El resultado de la revista, de la lectura que me procuró la revista, pone este título en tensión porque de alguna manera negativiza ese título con el no, la idea de que el psicoanálisis se sostiene en una verdad. En esta revista se demuestra y se constata lo que para el psicoanálisis es lo desigual.
ningún trabajo es igual a otro, sus autores captan que escribir sobre el psicoanálisis tiene su propio imposible, que en los conceptos hay algo que no se alcanza a transmitir, y esto es lo que hace que la formación también sea una práctica de escritura. Freud lo recuerda y nos lo recuerda de manera muy, muy linda en Análisis terminable e interminable, cuando dice: el análisis es siempre justo en la teoría, pero no siempre lo es en lo práctico. Es un imposible que la ciudad analítica bordea con sus textos una y otra vez. Hoy aquí, con ustedes, en el Congreso de la Facultad de Psicología en la Universidad de Tucumán, les propongo leer la revista junto a esta idea freudiana. De la revista se deduce esta idea, con lo cual seamos menos justos, y si una verdad demanda la justa medida, el psicoanálisis no la puede ofrecer. Solo alcanza a nombrar sus hilachas. El texto que da inicio a la revista es el texto de Jacques Alain Miller titulado El psicoanálisis puesto al desnudo por su soltero. Es una conferencia de 1992 que Miller da en el mismo instante y presentando la edición del Seminario 17 en francés. Y es un texto de actualidad verdaderamente sorprendente. Él ubica en el soltero una condición de goce, un tipo de satisfacción por donde desnudar a una mujer no le implica necesariamente sus ganas de casarse con ella. Si Miller se sirve del soltero en esta conferencia, no es solo porque en el Seminario 10 Lacan hace alusión al soltero, sino que se sirve de esto, del soltero, de su goce, para decirnos que no debemos creer que el psicoanalista está casado con la verdad. La ciudad analítica responde a esto de manera impecable. Con el Seminario 17, el reverso del psicoanálisis, sitúa al discurso del analista como el reverso de la vida contemporánea. El texto de Miller que acabo de mencionar lo subraya al ubicar que el psicoanálisis se ocupa del destino del significante amo. ¿Por qué? Porque al igual que el soltero, la época intenta desentenderse de los goces que produce. De los 4 discursos, con el discurso histérico, se inicia la partida de esta publicación. Marina Recalde, directora de la redacción, en el prólogo nos ofrece un fundamento. Lo dice así: no solo porque para poder comenzar un análisis es necesario producir lo que llamamos la histerización del discurso, sino que es con la histeria que Freud empezaba el psicoanálisis. De ellas él decía: las histéricas me mienten. El apartado de la correspondencia freudiana se puede leer muy claramente este punto, y se puede leer sobre un Freud que, más que engañado, estaba advertido que la histeria lo que escondía es un modo discursivo del inconsciente. Este seminario, el Seminario 17 elegido por la revista, es una lección que inicia una nueva serie, tal como lo decía muy bien Lucía. Los 4 primeros volúmenes de la ciudad analítica inician con 4 objetos A. Acá se inicia con el Seminario 17 los 4 discursos, con lo cual me llevó a preguntarme si se lo puede pensar como una continuidad o no. ¿Cómo leer esos 4 volúmenes en una serie y pasar a los 4 discursos?
La idea que me sugirió y la respuesta que encontré para responderme a esa pregunta es que cuando Lacan propone que el revés del psicoanálisis es volver a tomar el proyecto freudiano, pero al revés, y de lo que se trata para Lacan es poder dirimir en los 4 discursos la función del objeto A, por lo que se mezcla en el discurso con el goce, entendí, o por lo menos me di la respuesta, que de los objetos A pasamos a una lectura lógica. De los objetos, 4 objetos, pasamos a la función del objeto A. Con lo cual ya tenemos una punta de diferencia, y es que el objeto A en los 4 discursos puede ocupar el lugar de agente, el lugar de verdad, el otro o la producción. Ahí está el pasaje entre los objetos A y los discursos. Bajo este horizonte, esta publicación, con sus bellísimas tapas, lo interpreta de manera lúdica, que es el requerimiento del movimiento que se hace con el cuerpo, que Lucía lo hizo muy bien. Hizo así y después hizo así. Efectivamente, hay una torsión para hacer con el cuerpo, que es girarla en un cuarto de vuelta. Un movimiento que para mi gusto consuena con lo que es el discurso histérico. Aquello que lo lleva Lacan a decir en el año siguiente, en el seminario 18, lo siguiente: cuando la histérica prueba que una vez dada a la vuelta de página, sigue escribiendo del otro lado e incluso en la siguiente, nadie entiende, porque ella es lógica. Efectivamente es la propuesta. Cómo encontrar en el discurso histérico la lógica de la histeria. Sin dudas, este juego que nos proponen las tapas no elude la pregunta lacaniana que hay en cada uno de los textos que leemos. ¿Cómo se pasa de un discurso al otro? Es el discurso del analista, lo dice Lacan, el que sacude la modorra de los otros 3. Esto lo dice en el seminario 17. Y les puedo asegurar que la revista lo extrema y lo pone a prueba. Es por eso que la revista de la Ciudad Analítica sugiere un programa de investigación en donde se combinan palabras claves: discurso, saber, objeto A, síntoma. Y si está presente el concepto de transferencia, es por la transversalidad que hay en la enunciación de cada uno de los textos. Con ello se puede ir a una rayuela. En los apartados propuestos por la editorial, concepto, la clínica y la práctica. Me voy a detener ahí. Este será el GPS que les propongo, que muy bien se puede abrir con la pregunta que Cristiana Albertí pone en el título de su texto, que está también en la publicación. Hay una pregunta en su título: ¿es la verdad amable? En la elaboración que nos trae Cristiana Albertí, ubica la verdad desde su lugar como exterior al discurso, por su medio decir, medio-decir. Ella nos presenta una verdad velada porque toca lo real. Lo afable o no de la verdad, lo atrapable o no por el discurso analítico, es lo interrogado a lo largo de la revista y de la lectura de lo que me voy a detener, que es el apartado de concepto, el apartado de la clínica, el apartado de la práctica. Les propongo un GPS. La primera rúbrica o la primera estación, la primera ruta sobre el apartado de los conceptos. Ahí tenemos un hilván. Vamos a sacar
el detalle y el hallazgo de los autores. Patricia Moraga se pregunta, ¿cómo atrapa los cuerpos el discurso histérico? ¿Cuál es la relación entre el discurso histérico y el analítico? Es una elaboración absolutamente original porque ella propone una articulación a investigar entre lo que es el cuerpo y el discurso. Mientras que Mónica Gurevich sitúa otro hallazgo, la posibilidad de pensar al discurso como una banda de Moebius. En tanto, de un lado se puede leer el discurso como lazo, así como también un tratamiento de goce. Punto para investigar. De igual modo que Gabriela Camali examina un tipo de saber que produce el discurso histérico y nos arriesga una hipótesis de lo que se encuentra en la histeria. Ella se interesa en un saber del que no puede disponer. Otro hallazgo, ¿de qué saber se trata? Finalmente, el texto de Luis Tudanca se despunta por el lugar del objeto A, por el lugar del objeto A como lugar de la verdad en el discurso histérico, por un hallazgo, por lo que recubre y vela, y de ahí se despunta el síntoma, otra investigación. Entonces, lo que se continúa de esto se constata con la clínica y la práctica. Muy interesantemente, porque la clínica propone los principios de la clínica, del psicoanálisis, y la práctica constata en el caso el uno por uno de eso que decíamos con Freud, en la teoría tenemos un imposible, en la clínica, en la teoría con la clínica tenemos un imposible, en la práctica es otro. Entonces, Emma y el vestido, texto de Lucía Marquina, sitúa a través de un divino detalle la risa de Emma, un ejemplo que todos conocemos freudiano. Revela en ese detalle el modo en que el trauma, un trauma, arriba al trabajo del inconsciente. Y la enunciación de ese trabajo es como eso queda depurado del sentido. Es un principio muy interesante. Casi se podría decir que Emma y el vestido fue leído con las claves de la inyección de Irma. Lucía lo logra transmitir muy bien, al igual que la elaboración clínica de Mauricio Beltrán, donde introduce la función del objeto A en el título de su trabajo. ¿Qué miras, bobo? Trajimos a Messi, pero no es Messi. Nos ofrece otro ejemplo clínico de la obra lacaniana. Pierre, el hijo de Derrida, un absoluto hallazgo, donde Derrida le confía a Lacan un decir del niño con valor de chiste, y que muy bien Mauricio nos enseña que al parecer podría tener valor de mentira, pero él enseña muy claramente que por la vía del malentendido se demuestra que la mentira no es lo opuesto a la verdad, sino que es una ficción como vía de recubrimiento. En los dos trabajos de ejemplos clínicos de la literatura del psicoanálisis, se constata que el trauma es uno de los nombres de lo real. Y si se da un paso más a esta rayuela, es cuando pasamos de la clínica a la constatación de la práctica. Cuando se encuentran en especial las operaciones analíticas leídas por un analista, válidas solo para un caso y no para otro. Entonces nos encontramos con el texto de Federico, el texto de su práctica de Federico Giachetti. Ubica la particular importancia del alcance de lo que se lee en una demanda. Encontramos el detalle de cómo un caso se orienta a partir de lo que se lee en una demanda. Absolutamente destacable porque trae una mujer, una analizante mujer,
en lo infinito de su goce. Y una particularidad, esta mujer viene con lo incesante de una práctica de pintar, en la suposición de que eso da un tratamiento a lo infinito del goce. Pero Federico nos enseña muy bien que la maniobra analítica y la operación está en el cese de su práctica de la pintura. Porque efectivamente ahí, por esa vía, da cuenta del tratamiento posible a la crueldad de su melancolía. Y por ahí se despunta un significante de la transferencia, equilibrio, y demuestra cómo eso, tomado desde la lectura que se hace de la demanda a la entrada, ese significante de la transferencia le permite fijar un goce que va en la vía de un lazo al otro. Del mismo modo que Luciana Varela presenta el tratamiento de una niña de 3 años, también absolutamente interesante, porque es una niña imposibilitada de usar el lenguaje bajo un enloquecimiento infantil inusitado en el cuerpo, en la palabra. La apertura que hace Luciana en su posición como analista se ve en un hallazgo, una contingencia producida por fuera del consultorio, por donde Luciana lo toma y verdaderamente hace un acto de interpretación que es hacer entrar ese acontecimiento, esa contingencia, a través del cuerpo, tomar al brazo de la niña y en ese punto hace una operatoria de Fordá, que es verdaderamente iluminador cómo ese acto trata y ubica lo que hay de pulsión de muerte en el cuerpo. Y lo que trae ese acto por parte del analista, bajo la operatoria de Fordá, es que ese cuerpo pueda agarrarse al significante. Y realmente es muy interesante leer el trabajo que se produce a nivel de significante. Pesada, pez, hada, introduce al otro. Y a partir de allí hay una vía al síntoma. Es realmente un hallazgo. Mientras que Giselle Pome, a diferencia del caso anterior, trae una niña por donde ya viene con un síntoma, una niña de 4 años, con un síntoma de entrada, una encopresis, como el reverso de una enuresis que ya había cesado. Lo analítico, la maniobra analítica más interesante del caso, se ubica en el uso de los objetos con los que la niña juega bajo transferencia. Entonces, sustraerlos, llevarlos, dejarlos, esconderlos, ubica de entrada el punto de la transferencia, en tanto en el centro de la cuestión de esos objetos está el objeto perdido. Entonces, la entrada del significante robar, que es lo que se aísla del caso, no solamente habilita el circuito transferencial, sino que fija un goce que le permite un desprendimiento de satisfacción sintomático. Es muy interesante lo que los casos clínicos en la práctica enseñan, que es efectivamente el punto por donde cómo opera el discurso analítico, la ubicación del analista, en tanto un significante se aísla y fija un goce. Fija un goce a nivel analítico. Muy interesante. Lo que prueba el funcionamiento de lo que es histerizar el discurso del inconsciente. Si algo es subrayable de mi GPS hasta ahora, es que las lecturas determinan lo que ya conocemos como la verdad es hermana del goce.
Entonces, para concluir, y con este enorme gusto de haber participado y haber leído la revista, con este tramo que pude extraer de la lectura, me interesa hacer un regalo. Y es una ilustración lacaniana también del seminario 18, que es el que le continúa al 17, que a mi parecer le quita la máscara a la pregunta freudiana con la que se inicia el psicoanálisis. Y Lacan lo presenta así. Se pregunta, ¿qué es la histérica? Y a continuación responde, es el discurso del analista. Ya lo verán. Y a lo que añade, si la siguen a donde ella nos conduce. Sin lugar a dudas, la editorial de la Ciudad Analítica nos ilumina hacia allí. Lo felicito. Bueno, muchas gracias, Débora. Espectacular. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a José, ¿no? A la presentación de José. Hola, buenos días. Bueno, gracias, gracias Débora por esta lectura. La verdad que me pareció buenísima. Gracias Miguel y a la organización del Congreso. Bueno, la verdad es que me toca hacer un, un ejercicio de lectura difícil porque, digamos, trabajar en la edición de la revista fue una cosa y ahora intentar leer algo me parece como todo otro desafío que, bueno, vamos a ver qué sale. Em, Mi idea sería extraer algunas claves de la misma revista para leer ciertos textos a la espera de encontrar algunos efectos de verdad. Es decir, un ejercicio de lectura de la revista con la revista. ¿Por qué una revista en la ciudad? La pregunta por la verdad, extraída de la lógica del discurso histérico, se plantea con fuerza en la actualidad. Como analistas en la clínica, como ciudadanos en fenómenos contemporáneos que nos interpelan e interrogan. Verdad, deseo y saber se anudan y desanudan produciendo efectos. Entonces, ¿qué deviene la verdad cuando entra en juego en la construcción de sentidos sociales, artísticos, culturales, jurídicos? ¿Qué forma toman nuestras interrogaciones en campos ajenos al psicoanálisis? Mi idea sería realizar una lectura de una segunda parte de la revista que trata de dialogar y de conversar con la ciudad. Arquitectura. Tenemos dos gérmenes editoriales. Por un lado, la Ciudad Analítica nace de una propuesta de su primera editorial, que es invitar a analistas a levantarse del sillón e irrumpir en la plaza pública. Esto es tomado de la primera editorial. Ok. Esto es tomado de la primera editorial de Daniela Fernández y se inscribe así en el movimiento impulsado por Jacques Miller. Por otro lado, Ojos bien cerrados. Es el segundo punto de partida editorial que escribe Marina Recalde, directora de redacción de la revista. Esta película que estuvo sobrevolando el trabajo de este número se basó en el libro Relato Soñado, cuyo autor es Arthur Schnitzler. Es Freud quien le dirige una carta al escritor, asombrado por haber encontrado en sus producciones sus propios intereses en materia de investigaciones sobre las verdades del inconsciente y la naturaleza pulsional del ser. Un doble origen, levantarse del sillón y un lazo entre psicoanálisis y un fuera de campo psicoanalítico. La revista tiene ciertas rúbricas en las que opera una especie de porosidad, de pasaje entre mundos, psicoanálisis y ciudad. Allí se propone pasar la palabra a quienes encarnan la ciudad como fenómeno, que del mismo modo que los analistas la actualizan en sus actos cotidianos. Entonces les propongo ojos bien cerrados para poder leer algunas piezas, no todas, de verdad. Entre los conceptos y la clínica y las secciones que digamos más culturales están los aforismos. En esa rúbrica se explora la siguiente fórmula que dijo al final Débora, verdad hermana de goce.
título del capítulo 4 del seminario 17. Me apoyo en el decir de los artículos de esta rúbrica para introducir una propuesta de lectura. La verdad puede ser hermana de la impotencia, pero es también hermana del goce. Entre nosotros y lo real está la verdad, a la que solo podemos acceder por sus efectos, como un lapsus, donde un sujeto puede hacer la experiencia de una verdad dividida. Pareciera que no queda otra que intentar pasar por un decir posible sobre la verdad. En Sutilezas Analíticas, Jack Alan Miller nos dice que la única verdad que cuenta es la que plantea problemas, la verdad sobre lo real del goce. Pero el concepto de goce introduce la cuestión del cuerpo. Así, la verdad anuncia la cuestión del goce, que no radica en otro lugar que no es el cuerpo. Recorto a continuación, entonces, algunos fragmentos de artículos en los que se ha hecho un esfuerzo por dialogar con otros campos. La clave, relaciones entre verdad y cuerpo, desde nuestra perspectiva, desde las otras perspectivas, sabiendo que atraparla toda es imposible. ¿Qué se lee? Para que algo pueda tener, para que algo se pueda leer, tiene que haberlo escrito. Pero ¿qué pasa cuando lo escrito desarticula el sentido y produce tal despegamiento hasta que el significado desaparece? Lucas Horvath explora la escritura de la artista plástica Mirta Dermisache en 3 tiempos en el artículo La rigurosa ley de jamás decir nada. Allí se propone descomponer la escritura. Dermisache intenta escribir un fuera de campo de la palabra y el lenguaje, atentando contra los efectos de verdad. Busca, vía la acción del trazo de tinta, desarmar el dispositivo comunicacional. Sus grafismos son formas originales, significantes sin significado, estructura tenue de vacíos, y es el lector que tiene que hacer un trabajo de significación en el lugar de la lectura. Es Roland Barthes quien nombró las producciones del artista como escrituras ilegibles, lo que lleva a proponer a los lectores la esencia de la escritura. Así ensaya un significante pleno, mostrando que los lugares en el texto son significativos y que el trazo asémico escribe, llevando al lector a que sea preciso poner su parte. Esta escritura tensa la idea del no comprender hasta un punto extremo, suspende así los efectos coagulados de verdad e invita a su producción e invención. 2. El teatro ha muerto. Si la gente sigue yendo al teatro, siendo que el teatro ha muerto, es porque el hecho teatral se distingue por ser un hecho vivo. Es allí que radica su potencia. La verdad del actor es explorada por Julián Lastra. En el cuerpo del espectador resuena la experiencia teatral porque es única e irrepetible. Nunca volverá a reproducirse de la misma manera. Será singular cada vez. Acontecimiento que ocurre con una condición: la presencia en el escenario del cuerpo del actor. No hay verdad del actor sin cuerpo presente, sin ese encuentro actor-espectador. ¿Qué nos enseña entonces sobre la verdad? El actor hace vivir al personaje si encarna decididamente sus acciones mientras juega a ser otro. De esta manera, el afecto será contingente y brotará como consecuencia de esa acción. El actor que resuelva esta acción haciéndola no solo creíble, sino conmovedora por su sinceridad y propiedad, tendrá ganada la mitad de la partida. Lo sabrá en sus músculos, en sus vísceras, en su latido cardíaco. Privilegio del actor poder hallar en el escenario una verdad, jugando a darle vida al semblante. Verdad de ficción que apuntará a tocar lo real del cuerpo del actor, y así poder tal vez ser creíble por un rato, hasta que se apaguen las luces y baje el telón. 3. Crear la verdad o la belleza. La rúbrica Letras conversa con la escritora Belén López Peiró, quien hizo de la experiencia de lo traumático su libro ¿Por qué volvías cada verano? El género de no ficción le da marco a partir del cual la escritora ancla el relato en un hecho verídico, pero es a partir de su trabajo literario que le es permitido correrse de ahí. Su intención
volver colectiva una experiencia individual, para lo cual necesitaba las herramientas de la literatura. Belén avanza, y cito: dentro de una obra hay muchas verdades. Me incliné no solo por lo que contaba, sino cómo lo contaba. Necesitaba que esa historia llegue y sea leída como verdad, que sea verosímil, que se sienta. Continúo la cita. Se puede decir que el pez vuela, pero hay que poder llevar al lector hasta ahí, hasta que vea volar el pez. Y eso implica sentirlo en el cuerpo, construir esa verdad, no solo desde lo que sucede, no solo desde el relato testimonial, sino también desde cómo se lee. Crear verdad incluso en la ficción. Ella nos cuenta la experiencia que tuvo en su lectura de Operación Masacre. La autora se encuentra con el hallazgo de la capacidad que tiene la palabra para ser herramienta de lucha, hasta el punto en que en esa palabra se juega la vida. Y vuelvo a la cita. Yo sentí que se me jugaba la vida, por eso quise inscribirme en esta tradición literaria de la no ficción argentina. Leemos en su literatura no solo una denuncia a la familia, a la justicia, al sistema educativo, médico, psicológico, sino que leemos en esa misma denuncia una poética, una cierta articulación que hace emerger en su escritura de denuncia lo bello en lo triste. Es ahí donde aparece la literatura. Vuelvo a la cita: me hizo darme cuenta de que podía construir belleza y no solo verdad. Al final de todo, me importaba más la literatura que lo que me había pasado. 4. La revista Debate produjo un encuentro entre filosofía, cine e historia. Recorto algunos deslizamientos. Ensayos de definiciones posibles de la verdad en la filosofía. Es esta condición de escapar a cualquier tipo de juicio sobre las cosas. Aletheia. Se trata de aquello que no está develado, lo que escapa a develarse, a aparecer. Se trata justamente del velo. Eso podría ser una definición de la verdad, y cito al filósofo: aquello que es a condición de posibilidad, aquello que es condición de posibilidad para todo aparecer, pero siempre va a estar de una manera u otra velada. El cineasta retoma la idea de que la verdad no puede ser hallada ni develada, sino que tiene que ser creada. La única forma de verdad es la que se crea. Insiste en emparentar la verdad y la belleza. Y lo cito: en un rodaje se va a filmar, hay un guión, un actor, un vestuario, hay una serie de textos que tiene que decir. Se pone la cámara, se dice acción. Hasta que no se dice corte, no hay intervención. Pero pasa un pájaro o cambia la luz del sol que pega en el actor de contraluz y le da un dramatismo que no esperabas. El director puede decir corte, no, esto no es lo que estaba en el guión. O puede decir, hay algo que aquí se coló, algo que no esperaba, produciendo allí un mayor grado de verdad que en todo lo que yo escribí y pude prever. Se trata entonces de fabricar, continúa, toda una situación en la que algo pueda fallar, esa pequeña capacidad de error, de falla. Eso le va a dar la potencia, la belleza, el picante que el plano necesita. Entonces, uno tiene que estar atento a esa falla, cuando la verdad sucede, cuando lo real sucede. Y me tomo un minuto más para concluir con un eje que aparece en la revista, que voy a llamarlo el eje Fate. Em, Desde el inicio hasta el final se deja leer en varios de los artículos la idea de las fake news. Y finalmente la revista hace una entrevista a Laurent Dupont, que es psicoanalista, practica en París. Em, y entre otros aspectos de esa conversación se retoma la idea de la verdad y la fake news. Tomo una cita para terminar. En relación al tema, Dupont responde, citando a Miller. Dice: Miller dijo en una entrevista que apenas empezamos a hablar, empezamos a complotar. Y prosigue Dupont: hablar es una fake news. Hablar es una fake news en relación con lo real, porque no se puede decir lo real de una determinada manera. Así que las fake news
solo revelan que el hombre es un charlatán, está enamorado de la palabrería, está enamorado de contar historias, de contarse historias a sí mismo. A todos nos gusta embellecer la historia, queremos coquetear, queremos seducir. Contamos historias, no vamos a mostrarnos como tal, y como somos. No vamos a mostrarnos tal y como somos, porque sabemos muy bien que tal y como somos, no sabemos cómo decirlo. El simple hecho de vestirnos, elegir la ropa, etcétera, es fake news. Pero como se ha referido antes, no es lo mismo cuando se trata de un presidente de una de las naciones más poderosas del mundo quien se permite decir lo que se le pasa por la cabeza. Y para terminar, sigo con Dupont, lo que Lacan llamaba el velo, el semblante, eso es fake news, pero nos sigue gustando. Nos gusta que la poesía sea poesía. Por suerte, hay gente que produce una invención sobre el lenguaje que nos permite pensar el mundo de otra manera que lo que sería la verdad del mundo. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí mi intervención. Bueno, muy bien, José. Muy buen recorrido, la verdad, minucioso, al detalle, muy bueno, muy bueno. Así que ya tenemos dos muy buenas presentaciones. Vamos a pasar a Miguel, la tercera presentación de Miguel, y su lectura de una parte de la revista. Ahí está Miguel. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero también de mi parte un agradecimiento a Juan Pablo por el contacto inicial, porque ha permitido lo que me parece un acontecimiento muy importante, que es la presentación de Ciudad Analítica acá en la Facultad de Psicología. Eh, Han sido necesarias muchas conversaciones y se ha conseguido esto a partir de la muy buena predisposición del comité científico y del comité organizador de acá del Congreso. Y también un agradecimiento a todos los colegas que están aquí presentes, principalmente a los del CID Tucumán, del Instituto Oscar Mazota, que estamos bueno, trabajando en un momento coyuntural muy importante y me parece que esto... lo pongo en perspectiva en ese punto también, ¿no? Es muy valioso poner en articulación las distintas instituciones que trabajamos por la orientación lacaniana, ¿no? Acá en Tucumán eso es muy importante. Eh, la invitación de Juan Pablo tiene un origen que quizás él no lo sepa, voy a contar una infidencia. Yo fui testigo de una charla de él, mate mediante, en el contexto de las jornadas del TIA del mes de abril, y yo escuchaba que estábamos sentados al lado, él conversaba con Ernesto Sinatra acerca de un artículo sobre el discurso capitalista. Eh, y bueno, justamente transcurren los meses, viene la oferta de parte de Juan y me dice, bueno, un comentario a partir de la presentación de Ciudad Analítica, un comentario del texto de Ernesto, justamente el discurso capitalista y el fantasma masoquista, que paradójicamente ya venía siendo trabajado en el módulo que coordino en el CID Tucumán sobre clínica lacaniana de las toxicomanías y que acá hay varios integrantes que están en la presentación. Habíamos comenzado a verlo y bueno, se han ido dando como esas coincidencias, ¿no? Muy simpáticas. A mí particularmente me parece o sea, por supuesto que la revista en sí me pareció exquisita, pero la propuesta de Juan en relación a lo del texto de Ernesto me ha parecido un abordaje muy novedoso del discurso capitalista, porque, como dice el título, es el discurso capitalista y el fantasma masoquista. Es decir, es la presentación del discurso capitalista y una propuesta añadida de leer el fantasma masoquista que el mismo genera. Me parece que eso es algo que voy a tratar de transmitir porque aparte empalma con los fenómenos de la época, por ejemplo, la cuestión de las toxicomanías, lo cual lo considero muy valioso. Esto de que haya un anclaje en el seminario 17 en relación a los cuatro discursos, me parece que eso entra como en una lectura, podríamos decir casi como, tiene su lógica y tiene una lectura cronológica, porque
tenemos una pequeña dificultad que me parece que Ernesto Sinatra lo resuelve de manera magistral, y es que la famosa conferencia de Jacques Lacan en relación donde lo escribe al discurso capitalista, que es del discurso psicoanalítico, es una versión inédita. O sea, no tenemos un establecimiento oficial, digamos. Entonces, encontrarse con esa conferencia de Lacan es complejo, o sea, hay muchas versiones dando vuelta y hay muchos términos que por ahí producen, al menos a mí algunas veces me confunden, porque justamente los cuatro discursos y el discurso capitalista puntualmente ha sido un tema de nodal en una de en mi tesis de la UNSAM, ¿no? Entonces, ver cómo lo plasma y lo desarrolla Ernesto me ha parecido excelente. Eh, de entrada, sienta posición, porque ustedes habrán escuchado en más de una ocasión hablar de pseudo discurso capitalista, ¿no? Y acá define como discurso capitalista. Yo una vez le pregunté, en el marco del seminario que el año pasado dictó Graciela Brodsky, un seminario diurno, una de las clases la da Luis Tudanque, y después yo le consulté a Luis en relación a esto. ¿Por qué? Porque en lo que a mí respecta, nunca lo leí ni a Miller ni a Eric Laurent referirse como pseudo discurso, ¿no? Eh, entonces, esto ya me parece una posición bien clara. Hay un discurso acá, con sus particularidades que las despliega, me parece, de un modo muy logrado, Ernesto, particularmente así lo veo, ¿no? Entonces, esto de presentar como dos momentos el discurso capitalista por un lado y por otro lado el fantasma masoquista. Y eso empalma con una lectura de la época. Tengamos en cuenta que el discurso capitalista en la conferencia, en la presentación que hace Lacan, en este texto que no tiene una versión oficial, es de mayo del 72. Tenemos algunas referencias en Hablo a las paredes y no mucho más. Después referencias al capitalismo en sí, pero no se dispone de mucho en relación a esto. Bueno, el modo en que Ernesto lo despliega toma lo central de esa conferencia de Lacan y lo exprime, me parece, de un modo genial. Voy a leer algunas cuestiones que toma Ernesto y que hacen a la presentación, ¿no? Por un lado dice, toma de Lacan puntualmente, para nada les estoy diciendo que el discurso capitalista es feo. Al contrario, es algo locamente astuto, pero destinado a estallar. Es insostenible. Un truco que podría explicarles, porque el discurso capitalista está ahí. Ustedes lo ven. Una pequeña inversión simplemente entre el S1 y el sujeto es suficiente para que esto marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma tan bien que se consume. Esa referencia de Lacan es la que va a tomar Ernesto para presentar el fantasma masoquista, porque justamente hacia el final de su escrito lo relaciona con la cuestión de la clínica de las toxicomanías y donde se juega esta paradoja, ¿no? Donde en el acto de consumo el sujeto se consume. Quizás el elemento central que hace a la presentación del discurso capitalista que desarrolla Lacan y toma aquí Ernesto Sinatra y lo subraya con un ejemplo muy simpático, es que no solo es la inversión de la primera parte de la fórmula que subvierte el discurso amo, sino también se alteran las flechas. El discurso capitalista se transforma en una circularidad perfecta para Lacan y de ahí que es locamente astuto. Bueno, ¿cómo lo ilustra eso? Con la carta de presentación de la mundialmente famosa marca de indumentaria deportiva, que es la famosa Adidas, ¿no? Que son los responsables de vestir a la selección argentina y todavía no han mandado a Argentina las camisetas con las 3 estrellas. Tienen esa circularidad que hay cosas que no han llegado todavía. Bueno, el eslogan Impossible is nothing, que entra en conversación con el Just Do It de Nike. Son dos, el solo hazlo, como si no hubiese límite alguno, y el nada es imposible de Adidas, ¿no? Este eslogan, dice Ernesto, se transforma en un mandato superyoico y calza justo
en la caracterización que Lacan realiza del discurso capitalista. Justamente para que no haya imposible, fue necesario subvertir la estructura de los discursos que se edifican a partir de los imposibles. Es decir, recordemos que los 4 discursos, que están todos trabajados desde diferentes ángulos, de modo muy lindo a lo largo de la revista, el discurso histérico, el universitario, el amo y el analista, todos se edifican a partir de un imposible, y Lacan los edifica a partir de los imposibles freudianos. ¿Está? Entonces, esa es otra de las novedades que presenta Lacan con el discurso capitalista, es la forclusión del imposible. Entonces, si no hay un imposible, a partir de allí ocurren cosas. Meses antes, en Hablo a las paredes, va a decir que el discurso capitalista no tiene nada que ver con las cuestiones del amor, justamente porque barre con la cuestión de la castración y la imposibilidad. Bueno, en el desarrollo, sobre todo en la primera parte del artículo, dice cosas muy lindas, pero uno puede seguirlo al texto y se ve cómo está construido el discurso y por qué el trabajo casi artesanal que lleva a cabo Lacan, ¿no? Artesanal y lógico al mismo tiempo, porque artesanal refiero a lo metódico del trabajo, pero esa inversión lógica que es genial cómo lo lleva a cabo. Leo acá textual algo de Ernesto, dice. La pequeña inversión lleva al sujeto al lugar de agente y al hacerlo cambia el sentido de las flechas, que imprime una circularidad en el movimiento de los elementos, lo que produce una consecuencia decisiva. Se elimina la condición de lo imposible al desaparecer la barra entre el lugar de la verdad y el del producto. Esto lo trabaja muy bien Éric Laurent en relación a cómo ubica el imposible en cada uno de los discursos y las consecuencias de ello, y justamente cuáles serían las consecuencias de que el imposible quede absolutamente extirpado en la lógica capitalista, ¿no? Hay algo que después, más adelante, va a tomar Ernesto y tiene que ver con, más allá de la inversión, hace referencia al gadget, ¿no? Porque es una manera de entenderlo al discurso y que empalma con una lectura de la época actual de no solo con la sigla del TIA al cual hará referencia, el Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo, que cumplió sus 30 años ya de producción, buscando la manera de articular la problemática toxicómana desde la lectura del psicoanálisis de orientación lacaniana. No solo desde ahí, sino ya uno en los tiempos que, por ejemplo, Jacques Alain Miller define como la tecnificación generalizada de la existencia, también uno puede pensarlo al objeto tecnológico, es decir, no solo el objeto droga, como el presente que se dirige al sujeto en esta inversión del discurso capitalista y donde Ernesto Sinatra va a presentar justamente el fantasma masoquista. Y finalizando el artículo va a decir que probablemente sea el discurso capitalista aquel que en forma más lograda consigue justamente la realización de esto fantasmático en relación a los otros 4. El gadget no es un tema menor, la presentación me parece que yo, a partir de lo que leo de Ernesto, yo hago una lectura también de cómo fue la enseñanza de Lacan, y la primera presentación del gadget, Lacan la realiza en el seminario 19, y el seminario 19 es contemporáneo a esta conferencia. Estamos hablando de los mismos años, 1972. O sea, hay una construcción paralela epistémica por parte de Lacan en este sentido. Y justamente Ernesto lo trae muy bien. Dice, agrega algo en relación a un punto que me parece sustancial. Habla de un par consumidor-consumido como efecto del discurso capitalista, es decir, el sujeto que en el acto del consumo se consume. Dice, deviene de este modo una consecuencia del discurso capitalista en la pretensión del sujeto que se siente dueño de dirigir la verdad. Dice, ya que mientras el individuo cree ser quien decide, es empujado al goce del consumo. Y ahí cita de nuevo a Lacan, eso se consuma tan bien que se consume.
Aparece acá una operación, el sujeto como resto de la operación del mercado, un objeto de desecho situado como el producto del discurso capitalista. Pensemos que cada discurso tiene un producto, ¿no? Por ejemplo, en función de la orientación de los diferentes términos, los temas, cómo se van ubicando en cada uno de ellos. Todo discurso tiene un producto que no tengo acá un pizarrón, pero sabemos que está en la parte inferior derecha de la fórmula. Bueno, lo que va a plantear de alguna manera aquí es que ese objeto dirigido al sujeto en el acto de consumo se consume y el efecto es un producto desecho. Dice, el más allá del principio del placer freudiano muestra así sus raíces. Bueno, trae algo clave, o sea, de la enseñanza freudiana, ¿no? Eso que me gusta mucho como el otro día, no está establecido tampoco, circula, ya supongo que llegará el momento, una conferencia que dio Marie-Hélène Bruce, donde habla, me interesa a mí la epistemología también, por lo tanto ubicaba el cambio paradigmático que significó para Freud el pasaje de la primera a la segunda tópica, ¿no? Y el cisma de 1920, en el más allá del principio del placer, tiene una vigencia que a mí me maravilla, ¿no? Cómo lo planteado por Freud en esos tiempos tiene una articulación absolutamente lograda en relación a lo que podemos leer ahora del discurso capitalista, ¿no? Es decir, todo el empalme del consumidor que se consume está en juego justamente la pulsión de muerte freudiana, ¿no? Entonces hace una mención acá Ernesto Sinatra y quería destacarlo eso porque me parece muy bien. Precisa la hipótesis de la siguiente manera, su hipótesis de trabajo. Una hipótesis que es como un work in progress, porque ¿cómo termina el artículo? Con un continuará. Continuará, esto sigue. Dice, precisaré la hipótesis. La inversión de los elementos asociada con la forclusión de la imposibilidad, la castración, que determina la circularidad del discurso, nos autoriza a leer aquí la particularidad del fantasma que determina al sujeto en el discurso capitalista, en el que A, sujeto, muestra que la producción del plus de gozar se dirige, es decir, consume al sujeto. Esa es como la presentación. Me gusta porque además en la revista este artículo de Ernesto está presentado como el plus. O sea, dice plus y viene el artículo de Ernesto. Hace referencia justamente aquí al fantasma masoquista, trae el recuerdo de la sigla del TIA, donde se afirmaba desde un primer momento que el individuo en realidad es el objeto real del consumo. Es decir, el que consume, se consume. Dice, la fantasmatización masoquista que éste empuja con el goce del consumo generalizado, en realidad de diversos objetos. Yo creo que me parece que se deja leer del texto algo que para mí es muy importante y es que con la presentación del discurso capitalista, Lacan anticipa una modalidad de funcionamiento que es lo que después Miller hablará como de la toxicomanía generalizada y ya de objetos que exceden al objeto droga en sí. Para eso, porque por supuesto acá no, en psicoanálisis, y a mí una de las cosas que más me gusta es esa permeabilidad para ir haciendo una lectura de la época y permitiendo la metamorfosis epistémica necesaria para poder leer las marcas que van apareciendo. En esto también se permite pensar ahora en adicciones con X, justamente para dar cuenta de nuevos fenómenos que no pasan justamente por la ingesta de sustancias psicoactivas en el cuerpo. Es decir, hay adicciones diversas, tecnológicas, de todo tipo, bueno, al comienzo del Congreso fue muy linda la presentación de la doctora Sibilia en relación a esto, ¿no? Un recorrido muy interesante de el momento actual. Por supuesto, desde otro campo disciplinar, pero muy, muy enseñante, por cierto, en relación a estos nuevos tiempos donde, bueno, no existen las paredes. Eso quedó en la época de la sociedad moderna y la sociedad industrial. Ahora todo ingresa. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, una relación bastante compleja con los objetos que el mercado se las arregla para ofrecernos en forma incesante. Eso es absolutamente lacaniano y está presentado en el discurso capitalista. La circularidad perfecta hace referencia a ello. Bueno, yo
¿Vamos bien, Lucía? ¿Me queda un tiempito? Si no, ¿estamos? Un poquitito, porque ya después tenemos que ver si hay alguna Vamos cerrando. conversación que tenemos, porque ya estamos y 35. Voy cerrando con esto. Él dice, el fantasma masoquista del capitalismo se consuma en el sacrificio del sujeto degradado objeto y produce que se consuma, dice. El fundamento masoquista del fantasma ejecuta un contrato de la Lang que consume una relación siempre traumática, que es el dolor de la no relación sexual. Digamos. Bueno, justamente hay algo de una sutura en ese movimiento. Cierro con esto. Ernesto Sinatra plantea entonces, bueno, ¿por qué un psicoanálisis, por qué un análisis lacaniano? La construcción del fantasma permite, si el analizante da un consentimiento en ello, a su atravesamiento, es decir, a la reducción del fantasma al residuo del santón, pero ya sin el permanente dolor de existir que transportaba la carga traumática de la grieta intrínseca del goce. Es el alivio del cuerpo. Esto lo pienso también con una referencia también de Lacan, de esa época. Otra conferencia que no está establecida, que es a la escuela freudiana, que la dicta Lacan en Milán en marzo del 73, y donde él dice que es el psicoanálisis lo que nos va a permitir sobrevivir al real. Es decir, frente a esta época de ofrecimientos incesantes de objetos de consumo, hay algo del análisis que de alguna manera ubica y permite el establecimiento de coordenadas para poder hacer frente a esos tiempos por venir. Creo que lo lindo que plantea Ernesto del continuará es que esto va a seguir, ¿no? El work in progress. Bueno, muchas gracias por la escucha de cada uno. Bueno, muy bien, gracias, Miguel. Bien. Bueno, hemos escuchado la presentación de los tres, les agradecemos mucho. Si hay algún comentario que quieran realizar, abrimos a algún comentario del público allí, presencial también. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. Yo lo que quería comentar, tenemos un ratito, es la primera vez que se presenta la revista Ciudad Analítica en Tucumán. El primer ejemplar, quiero decir que además de todo lo que se ha dicho, lo tenía al lado de mi escritorio, cuando me di cuenta el peso, la presencia de la revista, me pareció impactante, y además esta tapa que solo, además de la torsión, que solo tiene el término verdad, me parece realmente que produce un cierto impacto. Por lo menos hay un salto entre las otras Ciudad Analítica. También me parece, agradezco también a Rafael Krasnogor que posibilitó esta presentación y que nos invitó a los miembros del CIT. Y destaco la importancia de una revista como esta, ser presentada en la universidad donde hay practicantes. No he tenido tiempo de terminar de leerla, pero el ejemplo de Luciana Varela me pareció, el trabajo de Luciana Varela es un trabajo sumamente enseñante para los jóvenes practicantes que están en un hospital. Que acá en Tucumán tenemos las residencias, me parece que se da cuenta de lo que puede ser un trabajo analítico. Así que bueno, muchas gracias por esta presentación excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. A ver si hay algún otro. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Justo anoche estaba leyendo la revista Ornicar, donde Eric Lorán escribe un trabajo y hace referencia a la verdad, ¿no? Hace referencia a una cuestión que toma Lacan de Nicolas de Quest, ¿no? Es donde plantea la cuestión de las investigaciones en relación al infinito y cómo eso pone a la ciencia en el campo de lo conjetural, ¿no? Y el psicoanálisis también ahí. Entonces, bueno, no la leí todavía la revista Ciudad Analítica, pero bueno,
me parece que va a ser una buena conexión y una buena orientación para poder seguir ese tema. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, ¿algún comentario más? Si no... José, vos. ¿Débora? Sí, Eh, adelante, sí, adelante. Débora, dale, dale. me parece muy interesante el modo en que cierra la presentación, en el sentido de que refuerza por qué el ICDEVA, el Instituto de Formación del Campo Freudiano aquí en Argentina, decide tomar los 4 discursos. Es una interpretación a la época. Y efectivamente, lo que escuchamos respecto al trabajo de Sinatra con el trabajo de adicción, nos pone muy de frente en lo que propone el seminario, inclusive cómo termina el seminario, donde efectivamente cada vez nos acerca más a lo indialectizable de la época, porque la clave que da ese seminario es una clave actual. No por nada pasa por el mito del Edipo, no por nada, es el punto de distintas maneras que lo venimos escuchando, que es la verdad es la que se crea, digamos, hay un punto por donde lo contemporáneo intenta atrapar algo de lo imposible que no se puede nombrar, al mismo tiempo que se juega algo del no saber respecto del goce, que refuerza más el imposible. Entonces, la verdad viene a horadar ese punto, es muy interesante, por donde se intenta que la verdad hable y que, como traía el ejemplo último de lo que es las adicciones, hay quienes logran un fantasma y hay quienes no lo logran en este momento. Entonces, ahí los síntomas de la época intentan atrapar un goce que efectivamente, como en el ejemplo de la marihuana, es un punto de goce al infinito, que el psicoanálisis entra ahí. Y lo más maravilloso de lo que muestra la revista, que verdaderamente es el producto de la formación del ICDEVA, hay que decirlo con todas las letras, es haber captado con el psicoanálisis, la orientación lacaniana, el punto por donde es saber dónde leer ahí, ni para que el goce se vaya a la deriva, pero además que haya una versión al goce que en cuanto se fija con el discurso del psicoanálisis, el sujeto no anda en el desierto, puede hacer un lazo. Entonces me parece muy interesante captar que la revista principalmente es una interpretación a la época y que la editorial ha sabido salir con ese discurso. Realmente hay que leerla en su totalidad para poder hacerse de una interpretación de cómo el psicoanálisis se interpreta a la época. Bien. Bueno. Marina, ¿quieres decir algo? Sí, Marina, dale. Hola, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que es un placer estar acá. Me quedé pensando en todo lo que fueron diciendo y tomando, porque siempre hay un efecto raro, ¿no? De lo que retorna, ¿no? Y del otro. Y me parece crucial esto que subrayaba recién Débora de la revista como interpretación. Me gusta ese sesgo, porque es un sesgo que implica un saber leer, ¿no? Entonces, saber leer la época ha sido el objetivo de la revista, lo sepamos o no lo sepamos, pero además dirigirnos a la ciudad. Así que a mí me hace muy feliz también que la revista circule, que llegue a Tucumán, que recién ubicaban el salto que dio la revista, esta torsión al leerla, ¿no? Que
todas estas cuestiones que son pequeños guiños y detalles que verdaderamente son mérito del staff, ¿no? Porque podemos, no sé, Graciela Broski tener la dirección general, o yo, y estar ahora, a partir de ahora, con Gabriela Grimond dirigiendo, pero de verdad, acá lo crucial es el staff, que son jóvenes formados, inquietos, cultos, lo suficientemente rebeldes, como para estar todo el tiempo agitando, pensando, yendo, confrontándose con el sí, con el no, ¿no? Y pensando y estudiando, porque, digamos, si bien recién Débora decía lo de la formación del ICDEVA, y muchos han pasado por maestría, efectivamente es así, ellos continúan estudiando, y para esta revista estudiaron un montón, se juntaron y se siguen juntando alrededor del seminario 17 todo el tiempo, y están todo el tiempo pensando cosas, todo el tiempo. Entonces, son jóvenes de edad, pero también de posición, porque la curiosidad es lo que los mueve, y eso me parece que se refleja en la revista, se refleja. Y para mí eso es el mayor logro. Después puede gustarte más un artículo, menos, tocarte más uno, otro. En fin, eso va en gustos y en resonancias. Pero que ese efecto de un trabajo, de una transferencia de trabajo, de una curiosidad y de lo nuevo, yo no tengo dudas. Entonces que celebro cada vez que la revista aparece por lugares insospechados y con los retornos más variados y preciosos. Eso. Bien, bueno, gracias Marina. Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Decir algo? ¿O podemos ver de cerrar aquí o no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Acá hay varios del staff también. Con muy buen gusto cerramos. Claro, cerremos con las palabras de Marina, la directora, junto con Gaby Greenbaum. Así que, Miguel, no sé si vos querés decir algo más, pero te agradecemos especialmente, y a Juan Pablo también, que fueron los que promovieron este acontecimiento en la facultad. Exacto. Un acontecimiento, siempre es un acontecimiento estar en la universidad. Bravo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Gracias, a todos por haber venido. Y allá, Débora también. muchas gracias, Débora, José, Sí. Miguel, Juan Pablo, Lucía, gracias. gracias a ustedes también. Bueno, y nos estamos viendo. Gracias. Y saludos por allí, por Tucumán. Un Síganos abrazo en grande, Instagram. Vale. Bueno. Sí. Muchas Bueno, gracias. chao, Saludos hasta a luego. Tucumán.